al Señor. Qué bendición saludarlos allá redes sociales que nos están acompañando hoy acá en el presencial. Bendiciones a los que están allá en la página de la fanpage en Facebook y por supuesto en nuestros canales de YouTube, el de la iglesia y el de su servidor, que eventualmente siempre trabajamos con ellos. Así es que por favor no deje de comunicarse allí, hágase suscrito en los canales de YouTube. Si usted está en la fanpage, por favor, háganos saber en dónde está, cuáles son sus comentarios. A veces pareciera así el comentario de ayer que tenemos una sola tecla en el teléfono que dice amén, y solamente eso es lo que colocamos, amén. Y entonces es importante que sepamos que estás allí, no solamente conocer al hermanito amén, ¿verdad? Entonces, qué bendición que tengamos esa oportunidad de poder comunicarnos allí. Bien, hoy tenemos un tema que tiene tanto que ver con nuestra visión de este 2025, que por cierto, ya estamos casi terminando el tercer mes. Imagínense que este mes tuvo 5 fines de semana, o sea que todavía nos queda un fin de semana de marzo. Así es que nos estamos gozando de un mes bien largo y es una bendición el que podamos hacerlo. Entonces, abarcamos el tema de valientes durante todo este espacio de tiempo y hemos hablado de cómo ser el altar, de la forma en la que somos valientes, cómo debemos adorar y todo lo que tiene que ver con esta expresión que significa vencer el miedo en medio de todo esto. Voy a pedirle que tome su Biblia en su mano y vamos a confesar esa palabra de Primera de Pedro 2:9. Siempre lo hacemos, pero es importante que no solo lo hagas como una tradición, diríamos, o porque Ricardo siempre dice las mismas palabras, sino confiésatelo a ti mismo. También confiésalo y decláralo en el momento en el que tú lo hablas. Estás hablando a los principados, a las potestades, de quién eres tú. Y esto es maravilloso. Toma tu palabra en tu mano y vamos a decirle todos juntos: Señor, yo soy linaje escogido. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu palabra y que sea como esa espada cortante de 2 filos que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Obviamente vamos a hablar del concurso de belleza bíblico más conocido de toda la historia en el cristianismo y en el judaísmo también, de esta forma, porque este libro es uno de los libros reconocidos. Estoy hablando del libro de Esther, reconocido como uno de los libros sagrados también por los judíos. Y es algo interesante porque aunque en el libro no se es mencionado el nombre de Dios, en sus letras y en todo lo que explica está expuesta la misericordia, el amor, el plan y el propósito de un Dios que todo lo puede y que todo lo hace, al que le damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Así es que estamos hablando de ese concurso de belleza de una mujer que de repente en medio de su plan, en medio de su propósito, ella siendo una mujer muy bella, porque yo puedo imaginarla como una mujer que tenía una belleza externa, de tal forma que fue reconocida en medio de una gran cantidad de doncellas de aquel entonces. En medio de la reseña histórica que yo quiero que usted tome en cuenta, es que esto de este certamen de belleza en el que participó
esta judía llamada Esther. Nosotros entendemos que en ese entonces el exilio del pueblo judío se encontraban en manos del imperio persa o el imperio medo-persa, como usted lo pueda llamar, y entonces ocurrió una situación. Había un rey que era un rey un poquito dado al vino, le gustaba mucho embriagarse, y en medio de todas estas circunstancias hizo un tremendo banquete, y en medio del banquete se le ocurre llamar a su esposa para que ella llegue a hacer una danza. Ese es el estilo de aquel entonces. No significa que cuando usted esté haciendo un asado, de repente le diga a su esposa, vení y bailemos algo, ¿verdad? Sino que significa parte de la cultura de aquel entonces. Y Vasti, que era la reina en aquel entonces, tomó la decisión por sí misma y no quiso participar en el festejo. Entonces el rey Asuero se molestó tanto porque le estaba retando a su autoridad, que la quitó totalmente del reino, la depuso del reino y comenzó a convocar a las doncellas para elegir una siguiente reina. Entonces este rey, que es Asuero, también es llamado Jerjes o Artajerjes, también como podríamos mencionarlo. Llamó entre todas las doncellas a esta mujer que era de una raza que no le pertenecía a su propio reino, y esta mujer, que tenía parte de la nación judía porque ella era de la nación de Israel, de repente se comienza a preparar para poder llegar a vivir su propósito. Entonces, este tema de hoy, la primera de las preguntas sería para nosotros: ¿cómo se preparó Esther para su papel en la historia de su pueblo? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Vamos a ver, levánteme la manita. Si no lo ha leído, no se preocupe, tiene un par de días para leerlo. Es algo muy fácil de leer. Es como una novela de esas que a usted le gustan de los chinos y de los japoneses y de ahora de los árabes y todo eso. Pues apague la tele un ratito y póngase a leer el libro de Esther y se va a dar cuenta que se va a gozar mucho más, porque va a encontrar cosas de la presencia del Señor. Entonces, el tema importante de lo que vamos a tratar hoy a leer es la importancia de nosotros, la importancia que nos dio la figura de Esther, de la preparación en el tiempo, de cómo Dios utiliza nuestros tiempos para su tiempo, en el cumplimiento de nuestro llamado. Vea, en el transcurso del tema nosotros nos vamos a dar cuenta que quizá ni siquiera nos imaginamos que de repente en medio de nuestra vida, porque comenzamos a hacer algo. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me pusieron a hacer desde muy pequeñito fue jugar con tapitas, así se llaman, yo no sé cómo se llaman acá, las corcholatas de los refrescos, que cuando los quitas son unas cositas así. Mi abuela tenía una tapas. Ok. Mi abuela tenía una caja porque ella tenía tienda. Ella tenía una pulpería, vamos a ponerlo. Y entonces yo llegaba y sabía que tenía una gran caja con esas cositas que usted sabe en este momento. Entonces yo venía y comenzaba a armar cosas. Y comenzaba a armar tremendas edificaciones hechas con eso. Esos eran mis juguetes. Otro de los juguetes era que agarraba yo una aguja de esas que utilizan las señoras o los que hacen zurcidos, y agarraba la prensa, agarraba el diario y comenzaba a puntear todo lo que era una figura de un carro, por ejemplo, y me gustaba agarrarlo y ponerlo en contraluz. Eso me llevó al punto de poder tener una afinación de mi motricidad fina, de una forma muy especial,
Y por ahí me estaban viendo el otro día que estábamos en Iglesia en el Hogar, mis cuadernos de las prédicas. Y hoy que estoy estrenando porque se acabó el de la semana pasada, uno puede ver que pareciera como que está escrito a máquina, porque son cosas que hacen que la destreza de una persona, sin que se dé cuenta, los propósitos de Dios, ahí es a donde voy. Los propósitos de Dios hacen que aprendas algo desde muy pequeñito que te va a servir en el propósito de Dios cuando seas grande. ¿Cuántos creen esto? Sí. Ok, entonces vamos a leer un poquito del libro. Vamos a leer de los versículos del capítulo 2 de Esther, de los versículos del 8 al 14. Y lea con detalle. Vamos a utilizar la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Repita junto conmigo, Hegai. ¿Por qué lo pongo a repetir esta palabra? Para que se le quede. Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harem. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignaron las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladaron con sus doncellas al mejor lugar del harem. Verso 10. Esther, ponga atención a esto, no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Repita conmigo, Mardoqueo. Estos son los nombres que vamos a ver aquí más adelante. Este se paseaba diariamente frente al patio del harem para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos. Repita conmigo, 12 meses. 6 meses para aceite de mirra y 6 meses con perfume y cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harem al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harem bajo el cuidado de Sasgás. Repita conmigo, Sasgás. Luego vuelvo a repetirlo. Lo estoy poniendo a repetir estos nombres no para insultarle de que usted venga y repita, como están diciendo ahora en redes sociales. Repita conmigo, no. Estos nombres sí es como que para que usted hasta los anote, porque ya hemos hablado de que estos nombres están puestos ahí no por casualidad. Entonces este Sasgás era el eunuco encargado de las concubinas del rey y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. Ahí vamos a parar. Entonces, el primer punto que yo quiero que usted entienda, porque la pregunta era cómo se preparó Esther para servir su papel en la historia de su pueblo. ¿Cómo se preparó? El primero de los puntos que yo quiero que usted ponga atención es la humildad de Esther para recibir el consejo y la dirección de los diferentes personajes que acabamos de repetir. Ella tuvo humildad de escuchar. O sea que en el tema de hoy, de mi tiempo para servir, porque ese es el tema de hoy, es mi tiempo para servir,
¿Cómo puedo saber si es mi tiempo para servir? Y si ya estoy en mi tiempo de servir, ¿cómo lo puedo hacer? La primera de las cosas ya la sabemos: valentía. Eso es clave para que nosotros entendamos. Pero el primer punto de hoy es la humildad de cómo Esther, para poder servir, recibió el consejo y la dirección de estos diferentes personajes. Y vayamos al primero, se llama Mardoqueo. Le cuento que Mardoqueo fue su padre adoptivo. O sea que Esther no tenía un papá y Mardoqueo fungió como su papá, fue un padre adoptivo para ella, y todos los consejos que Mardoqueo le daba, Esther los tomaba como que si fueran parte de ella. La figura de Mardoqueo como un padre adoptivo, yo le hago la pregunta a usted: ¿cuántos de nosotros en esta mañana somos hijos adoptivos del Padre de Gloria? Porque no somos hijos directos, ¿verdad? Hay un único hijo, el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, al que le damos toda la gloria, y Él es nuestro hermano mayor, nuestra base principal. Pero nosotros, en el momento en el que nosotros lo estamos estudiando y nosotros lo podemos vivir, nosotros somos hijos por adopción. Nos adoptó el Padre. Entonces, la primera de las figuras de esta humildad de Esther de recibir el consejo es: reciba el consejo de Dios. En el momento en el que usted va a servir, usted debe de agarrar la escritura y comenzar a leer qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para poder servirle al Señor. Esa fue de las primeras cosas que ella hizo. Luego encontramos al segundo personaje, es el personaje Hegai. Hegai era el encargado de el harem y él le comenzó a dar algunos consejos, y siendo ella tan humilde, halló gracia y favor delante de él. Entonces Hegai se la pasaba todo el tiempo dándole a ella una multitud de consejos. Dice la escritura que Hegai le preparaba el alimento diario a Esther. Hegai le preparó todos sus elementos para que durante esos 12 meses ella pudiera tener esa preparación. Entonces yo le hago la pregunta en este momento: ¿quién es quien está con nosotros todo el tiempo dentro de nuestro corazón? ¿Quién es el que tramita, el que hace que nosotros tengamos el alimento diario de la palabra? Dios Espíritu Santo. Entonces la figura de Hegai tiene esa parte en nuestra vida de servicio, que así como nosotros leemos de la palabra, nosotros venimos y nos exponemos delante del altar. Se recuerda que la semana pasada hablábamos eso, ¿verdad? Altar más sacrificio más sacerdocio es igual a ser un adorador. Entonces, en ese momento, cuando nosotros exponemos nuestro altar delante de Dios Espíritu Santo, Él nos da de comer, nos hace la preparación y todo lo demás. Le damos gloria al Señor por eso, amén. Y luego se encuentra, bueno, si le va a dar palmas, se las da a Él, ¿verdad? Luego está este hombre que es bien interesante la figura, porque dice que en el momento en el que regresaba ella, después de servir en medio de todo esto, el siguiente tratamiento del personaje que tiene es un hombre llamado Saasgaz, que yo me puse a verificar, y este hombre qué significa, y encontré que la palabra Saasgaz en la concordancia Strong, en el número 8190. ¿Por qué le doy esos números? Para que usted lo busque y que usted sepa que yo no le estoy hablando cuentos. La palabra en hebreo significa el que aprieta,
el que trasquila la oveja para obtener lana. Vea qué interesante, porque este hombre era la figura de la persona a través de la cual ella era formada, que tenía una relación en donde venía y le decía: no me gusta cómo te vestiste, no me gusta que te pongas ese tipo de cosas, te me las cambias, haces tal cosa. A veces nos cuesta entender el concepto del discipulado cuando hay un sasgaz en medio de la iglesia que nos está diciendo: por favor, ponete a leer la Biblia un poco más. ¿Y qué está pasando con tu relación con el Señor a través de la oración? Es decir, que Sasgaz es la figura en la humildad de Esther de la iglesia. No nos gusta a veces estar en estas circunstancias, porque como seres humanos lo que menos nos gusta es que nos estén diciendo qué es lo malo que estamos haciendo. Pero le cuento algo: alguien que nos ama nos tiene que decir nuestras cositas. Yo tengo a una mujer que a veces me da algodoncito y me pone así bien bonito y me dice qué lindo está, pero también es una mujer que me dice las verdades descarnadas de todas las cosas que yo tengo que hacer. Tenemos que entender de que nosotros tenemos que vivir dentro de la misma congregación en donde nosotros estamos, que hay personas que nos sirven a nosotros, como dice la palabra en Proverbios. Vaya a Proverbios 27:17. Allí usted ve que la palabra nos dice: hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Entonces no nos gusta a veces que hayan hermanos lija. Son hermanitos lija que cuando nos dicen las cosas decimos: uy, esto dolió, esto me costó. Hay hermanitos lija. Y le cuento que si usted se encuentra un hermanito lija, pues aguante. Porque este hermanito lija le está agarrando y le está quitando las partecitas que nosotros debemos de dejarnos quitar. Y obviamente también hay hermanitos que son hermanos algodoncito, suavecitos. Qué lindos cuando nos encontramos hermanitos así, decimos: ay, esta es mi congregación. Pero de repente nos encontramos al hermanito lija y no me gusta esta congregación. Entonces, en el momento en el que nosotros servimos, nuestra preparación requiere este primer punto: humildad. Y Esther la tuvo este tiempo de humildad. Luego encontramos el punto número 2. El punto número 2 es la importancia de la preparación integral que tuvo Esther. Porque ella se preparó físicamente, ella se preparó emocionalmente y ella se preparó espiritualmente. Vea, regresemos nuevamente a Esther, al capítulo 2, en el verso 12, nos dice esto: ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. La Reina Valera hasta dice con afeites. Me puse a pensar: wow, ¿cómo está eso de afeites? ¿Verdad? Yo me imagino a esa hermanita depilándose por ahí, ¿verdad? En las cejas y que el no sé qué y el no sé cuánto, ¿verdad? Todo ese montón de cosas. Pero veamos la importancia de lo que nos está hablando y lo que significa. Para usted y para mí, eso quiero que usted lo entienda, que es bíblico. El número 12 tiene un significado bíblico. Son 12 los apóstoles. Cuando nosotros hablamos de los 12, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, todas esas cosas tienen un significado de
integral. O sea, el número 12 significa plenitud. O sea que cuando se está mencionando el número 12 te está diciendo es todo un tiempo. Si lo queremos decir es toda una vida. O sea que el número 12, cuando decía se preparó durante 12 meses, efectivamente, literalmente fueron 12 meses. Pero el número 12 está hablándonos que para que nosotros nos preparemos para servirle al Señor, nosotros tenemos que prepararnos toda una vida para servirle. Ahora, esa toda una vida está dividida en dos. 12 dividido 2 igual 6. Ricardo se ha vuelto un poco matemático. Desde la semana pasada hablaba de fórmulas y que no sé qué. Bueno, 12 dividido 2 igual 6, 2. Entonces, los primeros 6 meses dice la escritura que eran con óleo de mirra y los otros 12 tenían que ver con la parte de los perfumes. Yo me puse a investigar. Mi tarea y mi función no es venir a hablarte cuento. Mi tarea y mi función es venir a hablarte Biblia. Y entonces me puse a darme cuenta que en la tradición medo-persa, pero también en la tradición judía, esto tenía un significado. Porque el óleo de mirra era un purificante de limpieza y se usaba para ungir a alguien que había muerto. Cuando a Jesús lo llevaron al sepulcro, dice la escritura que llevaron una gran cantidad de mirra para poderlo ungir, porque era el elemento que servía para purificar y limpiar. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de que media vida de nosotros es para que nosotros nos purifiquemos, para que nosotros vengamos y quitemos de nosotros lo que no le agrada al Señor. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada cuando estuvimos hablando de Josué capítulo 5 verso 15? Se lo voy a tratar nuevamente para traérselo acá a esta otra parte del sermón. 5 verso 15. Después de que en el 14 viene Josué y le hace la pregunta, esto fue lo de la semana pasada. Le dice Josué: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo? ¿Y qué fue lo que le respondió? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde pisas es sagrado. Y Josué obedeció. De esta forma entonces nos damos cuenta que cuando estamos hablando de esa primera parte del proceso de limpieza o del proceso de preparación, es quítate todo lo que no le agrada al Señor. Debe de quitarlo. Si la semana pasada dudaste, esta semana debes de comenzar a decir: ok, tengo que comenzar a limpiar mi casa. Yo he hablado un montón de cosas de esto, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de nuestras redes sociales, échale óleo de mirra a las redes sociales y comiénzalas a purificar. ¿Qué tiene que haber aquella señorita despechugada que de repente te gusta tanto volverla a ver? Pues quítala de tus redes sociales, porque lo que estás haciendo no es del agrado del Señor. Todo ese montón de cosas que de repente nosotros tenemos que quitar. Cuando nosotros mirábamos hace un mes y tanto la película de La Forja, el personaje de Isaías, ¿cuántos vieron la película de La Forja? A ver, levánteme la mano. Se recordará de que él está allí en la habitación y le dice: Señor, si tú eres Dios, yo tengo que quitar todo esto, porque tú debes de ser Dios en el lugar en donde yo estoy.
y comienza a venir y agarra todo el PlayStation, todo ese montón de juegos y los comienza a regalar y los comienza a quitar de ahí, limpia su habitación. ¿A cuántos de nosotros como que le deberíamos de decir al Señor, Señor, échame un poquito de mirra aquí debajo de la cama? Porque esa cama de ahí debajo, de repente hasta calabozos y dragones salen de allí. Tantas cosas que de repente encontramos, ¿verdad? Entonces, limpiemos nuestra casa, no solo la parte física, sino la parte espiritual. Y luego nosotros encontramos la segunda parte, los siguientes 6 meses, que nos habla ahí la escritura, que son 6 meses de perfumes aromáticos. O sea que la otra parte, la primera parte de nuestro proceso es quite todo lo que no le agrada al Señor, pero no te la vas a pasar todo el tiempo quitando cosas. Tú tienes que rendir un fruto. Entonces los perfumes embellecedores para nuestra vida debe de ser el fruto que nosotros damos. Es algo tan hermoso que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor y el Señor pase sobre de nuestro caminar, se encuentre con que nosotros somos ese árbol a donde Él va a llegar y va a requerir el fruto, aunque no esté el tiempo para tener ese fruto. El que tenga oídos que oiga esto. A veces nosotros decimos, no, es que todavía no es mi momento para poder servir. El Señor va a llegar y en cualquier momento va a decir, yo quiero comer el fruto. Y ese fruto nosotros lo tenemos que entregar. Y precisamente en la compañía de Dios Espíritu Santo, el fruto del Espíritu para nosotros es algo vital. El devocional último que preparé precisamente fue de esto. Y me decía una hermana que yo amo mucho, me decía, qué pedagógico esta parte que dijiste, porque podemos dividir que los primeros 3 tienen que ver con Dios, los siguientes 3 tienen que ver con nuestro prójimo y los siguientes 3 tienen que ver con nosotros mismos. Son 9 partes del fruto que nosotros tenemos que tener. Ahora, esta preparación, porque Esther dejaba esa última parte para ser preparada, para poder tener esa oportunidad de presentarse delante del rey. Y yo sé que muchos de nosotros en este momento diariamente, digo muchos, porque no somos todos, muchos todos los días estamos en nuestro corazón anhelando de que cuando se termine el día yo puedo venir a decirle, yo se lo digo al Señor, Señor, si tú me quieres llevar en esta noche, aleluya. Pero si me das vida al día siguiente, pues dame la oportunidad de seguir preparándome. Pero ¿qué pasa si el Señor viene el día de hoy? ¿Será que pasamos todo ese espacio de tiempo de la mirra y le estamos dando al Señor del fruto que nosotros tenemos que tener? Y aquí es donde nosotros entramos a esta parte, que se la leo para que usted la tenga en su mente y en su corazón. Primera de Corintios capítulo 15 versos 53 y 54 nos dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo moral de inmoralidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el Señor viene por su iglesia preparada. Servir acá en la iglesia, servir en el lugar donde el Señor nos pone, eso es parte vital de lo que nosotros debemos hacer. Dice la Escritura que nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que las pongamos en práctica. Y entonces cuando nosotros seamos llevados a su presencia, la pregunta será: ¿cuánto de lo que el Señor ha preparado para que nosotros hagamos lo tenemos
listo para hacer. Y eso nos lleva al punto número 3, el tiempo de Dios para servir. Vaya nuevamente allí a Esther y leamos los versos, capítulo 2, ¿verdad? Versos del 15 al 17. Cuando a Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado, ahí está la respuesta, ¿verdad? Y era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey. Ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado de el harem del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero, y en el mes 10, el mes de Tebet, durante el 7º año de su reinado, ella fue presentada. A mí me pareció muy interesante, y ¿sabe por qué me llamó tanto el hecho de predicarle el día de hoy? Porque hace un par de semanas tuvimos un eclipse lunar. ¿Cuántos vieron esas imágenes? Yo me acosté un poquito tarde tomando fotos hasta que ya no logré ver nada, cuando se nubló. Eran las 12:30 y dije, ya casi se va a poner en rojo, y ¡plá! Se nos nubla San Ramón y se nos acabó toda la vista. Esa noche yo me acosté y dije, qué bonito estuvo esto, pero al día siguiente estaba leyendo las cartas de Margie, y ella estaba diciendo que en los días del 13 al 14, que fue esta situación del eclipse, resulta que se estaba celebrando el día del Purim. O sea que esa era la fecha exacta en donde Esther se presentó delante de Mardoqueo para llevar esa imagen de lo que nosotros somos en medio de esta vida y de lo que estamos estudiando en esta parte. Me llamó mucho la atención. Yo sé que probablemente no tiene nada que ver con el eclipse ni nada de esto, pero es algo tan interesante que los días Jueves Santo y Viernes Santo siempre vamos a encontrar que los judíos celebran las fiestas no en el calendario gregoriano, que es el de nosotros, que es un calendario del sol, mientras que ellos están celebrando un calendario Rosh. El calendario Rosh es un calendario lunar. Entonces, cuando usted mira que es el Jueves Santo, siempre voltea a ver para arriba y va a encontrar una luna llena. Y precisamente ese día que estábamos en medio de todo eso del Purim, era una luna llena que en ese momento estaba siendo eclipsada. Pero esos son detalles que yo quiero que usted tome muy en cuenta. Para ese momento, Esther hizo algo muy interesante, porque Esther ya tenía el conocimiento del por qué razón era que ella estaba siendo presentada. No solamente fue porque le pusieron la banda de Miss Universo, ¿verdad? Allí, sino que en realidad ella estaba siendo puesta como la reina Esther para salvar al pueblo de Israel de en medio de una condena oficial en donde todo el pueblo de Israel iba a ser exterminado a causa de el momento en el que ese rey había prescrito una ley que decía todos los judíos tenían que morir. En ese momento viene Mardoqueo, ya sabe usted la figura que es, y le habla a Esther directamente. Y aquí es donde yo quiero que usted vaya a Esther al capítulo 4, versos del 13 en adelante. Dice que Mardoqueo le habló, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey será la única que escape con vida de entre de todos los judíos.
Eso se lo dijo Mardoqueo a Esther. Le estaba diciendo: yo te puse en ese lugar para que tú sirvas al Señor. Ahora se lo voy a anticipar. El Señor te está llamando en esta mañana y te está diciendo: yo te puse en la iglesia cristiana Verbo para que tú le sirvas al Señor en el lugar donde yo te estoy sembrando. Amén. Dice el verso 14: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Esto es fuerte. El Señor te habla en esta mañana y te dice: yo te llamé a la iglesia para que le sirvas al Señor. Ah, no quieres servirle. Entonces vas a ser quitada, vas a ser removida de allí y voy a poner a otra persona para servir. Wow, esto es muy fuerte, porque entonces el Señor nos está diciendo: el tiempo llega, y para el tiempo en el que estamos viviendo hemos nacido para servir. Y luego vuelve a decir: Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Esta es la respuesta que yo quisiera que toda la iglesia de Cristo, no solo la iglesia cristiana Verbo acá en San Ramón, tuviera. La respuesta fue: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y vea, estas últimas palabras son fuertes. Y si perezco, que perezca. Vea la actitud de esta doncella. Está diciendo: yo voy a servir para lo que fui llamado. Si yo no sirvo para hacer lo que debo de hacer, entonces mi función como hijo de Dios no está a la línea donde el Señor quiere que yo esté. Y es que nosotros tenemos que entender, ya esto ya lo he leído muchas veces, ya ni te lo voy a leer porque como que a veces lastima. Pero dice la escritura en Malaquías que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Así de fácil y así de cuadrado. Porque esta parte nosotros la tenemos que entender. El Señor no nos llamó para que estemos sentados, porque allí Esther hubiera quedado tan bonita ahí, la reina, con todas sus cosas, sus joyas y todo. Hasta que el rey me vuelva a llamar, yo estoy aquí sentadita, no estoy haciendo nada malo. Pero el Señor la pone a que realice la ecuación de la semana pasada. Y a ver, recordemos, la ecuación decía: altar más sacrificio. ¿Cuál era el altar? El altar era ella. Ella era el momento en el que iba a entrar, y el sacrificio era ella misma. Sacerdote, o sea, altar más sacrificio más sacerdote. Ella iba a llegar delante del rey Asuero, iba a decir: por favor, no mates a mi pueblo. Está diciendo: intercesora, ora por tu pueblo. Mujer, tú que en este momento tienes probablemente a hijos rebeldes, intercede por ellos, ofrece sacrificio delante de ellos, sé tú el altar y allí vas a estar haciendo adoración. Cuando nosotros ayer estábamos hablando con los varones de Valiente, le estábamos diciendo: aquí nos estamos parando en una brecha, porque de aquí para adelante
o servimos o no servimos. O somos hombres o no somos hombres. Y esa es la muestra de lo que a partir de mañana, o perdón, eso decíamos ayer, a partir de hoy, nosotros, los hombres de esta congregación, tenemos que demostrarle a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestras esposas, quién realmente es la cabeza de esos hogares, quiénes somos como hombres, porque nosotros tenemos que actuar. Entonces, en esta parte, en la aplicación que yo quiero que tú hagas, el tiempo de Dios en este momento para ti y para mí son perfectos. Y aunque a menudo no lo entendamos, porque nosotros podemos decir, no, es que yo creo que no es el tiempo, no es el momento. El tiempo del Señor es perfecto. ¿Es tu momento? Es para que tú lo hagas. Y la siguiente es la paciencia que tú tienes que tener, o sea, el enfoque que tú tienes que tener, la confianza en Dios, que es esencial mientras estamos esperando el tiempo del Señor para servir. Y es que hay llamados que son un poquito más delicados. Conozco personas que las han llamado al servicio y le dicen, usted tiene un llamamiento para servir como misionero, y al día siguiente se quiere ir. Y es que no es esta la forma en la que lo tenemos que hacer. Ese tipo de llamados llevan un espacio de tiempo para que nosotros oremos, nos preparemos, pasemos todo ese espacio de tiempo. Pero si de repente tú estás viendo que todos los domingos allí se paran las mismas dos maestras de escuela dominical, y dice, ay, qué linda, de plano les gusta estar sirviendo allí. Y le cuento que probablemente estas dos hermanas que estaban allí están anhelando venir y sentarse allí donde tú estás para recibir palabra. Pero como nosotros estamos sentados allí, ellas no pueden estar sentadas acá. Y así como de repente tú miras acá, que miras un día domingo donde se para solamente Michelle para poder ministrar la alabanza, es porque valientes faltan para venir a ministrar a este lugar. Y cuando tú miras que son los mismos sugieres de siempre los que están sirviendo, entonces uno se hace la pregunta, ¿y qué estoy haciendo aquí sentado? Cuando yo debería de estar sirviendo. Aquí es donde nosotros vemos que suben y bajan los chicos de multimedia. Ay, que no funcionó la cámara. Y le cuento que solo tenemos una cámara y antes teníamos dos, porque ¿sabe qué sucede? Que no hay quien maneje la segunda. Necesitamos gente para que sirva. Pero de repente viene el Señor en la figura de Mardoqueo y te dice, tú estás en ese lugar para que tú sirvas. No quieres servir, bueno, van a poner a otro. Pero es que la verdad que el Señor te ha llamado a ti para hacer algo que tú tienes que hacer. Y allí es donde nos damos cuenta que entonces hay un propósito para que el Señor venga a hacer esto. Y ese propósito es, antes de que sea revelado, probablemente tú pudiste haber sido utilizado para hacer un montón de cosas. Le contaba al inicio, ¿verdad? La agujita para puntear cosas. Alguien me dijo por allá en Guatemala hace muchísimos años, estudia diseño gráfico. Y estudié diseño gráfico hasta donde el Señor me permitió estudiar, y de repente viene el Señor y me dice, ya, deja de estudiar diseño gráfico y te pones a estudiar teología. Yo me quedé pensando, frustrada mi carrera de diseñador gráfico. Y la respuesta es que donde tú miras que hay cosas que están milimétricamente colocadas allí, esas las hizo tu servidor. Los colores, las combinaciones y todo eso que de repente tú miras por ahí que está colocado, el Señor vino y utilizó el instrumento.
Y de repente yo vengo y soy llamado para estar en un banco y me miro contando y contando dinero y contando dinero. Y lo que yo no sabía era que el Señor me estaba preparando para ser un buen administrador eclesiástico. Y venir a decirle al Señor: Señor, el dinero tuyo es un dinero súper sagrado que nadie puede venir a tocar, porque es tuyo, es lo que tú has puesto para la administración de la iglesia. Por esa razón, cuando nosotros predicábamos en los domingos anteriores, en esa parte, cuando tú vengas y des tus diezmos y tus ofrendas, tú no te preocupes, que el Señor ha colocado acá a personas que somos lo suficientemente buenos mayordomos para no tocarle ni un centavo a lo que debemos de guardarle en santidad. Amén. Ok, entonces eso nos lleva a la última, a la aplicación general de todo esto. Yo quiero que tú pienses en algo. Reflexiona sobre de tu llamado para servirle, para adorarlo. Y es que Josué predicó hace 3 semanas respecto a la forma en la que debemos de adorar, y que no solamente es el cantar, sino que es todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, cuando tú eres llamado a servir y llamas a tu vida una vida de adoración, reflexiona tu momento y tu tiempo. Pasa esos 6 meses, pasa ese espacio de tiempo purificando tu vida para tener la santidad necesaria, y luego rinde adoración en medio de todo esto. Permítele a Dios Padre que te dé consejo, permítele a Dios Espíritu Santo que te dé el alimento, y permítele a la iglesia que te pula, que sea esa parte de discipulado que tú y yo necesitamos en medio de nuestra vida. Ese llamado en su tiempo es un llamado perfecto. Yo quiero que cierres tus ojos. Voy a pedirles a los de multimedia que me hagan el favor de ponerme una alabanza que pusimos hasta con la letra. Es una alabanza viejita de una mujer que en ese tiempo era jovencita. Marcela Gándara cantaba una alabanza que cuando yo la escucho, lo primero que recuerdo es a mi hija Mariana allá en Verbo San José, el primer domingo que llegó después de haber estado todo un año allá en Guatemala. Me dijo: yo quiero danzar esta alabanza. Se puso su traje de danza que traía de Guatemala y ministró esta alabanza, que yo quiero que tú cierres tus ojos y escuches la letra, y si la pueden poner por allí, perfecto y fabuloso.
¿Le bajas un poquito? Los que estamos en este momento acá en el presencial y allá redes sociales, pensemos este momento. El Señor te llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te salvó y te hizo deudor de su amor. Es por eso que el Señor viene y te dice: yo te llamé no solamente para ser salvo, te hice para ser heredero del reino acá en la tierra. Y eres el instrumento, eres el embajador del reino acá en la tierra, para que tú vengas y muestres a los demás lo que significa ser hijo de Dios. Por favor, medita y ten el discernimiento lo suficientemente profundo para poder abrir tu corazón, y cuando veas a los servidores limpiando sillas, cuando veas a una maestra de escuela dominical que se repite cada semana, cuando veas a los de la alabanza que no alcanzan a veces, cuando tienes todo esto alrededor tuyo, hazte la pregunta: ¿y yo qué voy a hacer en medio de tu reino? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que valientemente yo me pare al frente y le diga al Señor: para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y no pensemos solamente en la función, pensemos en esa actitud de humildad y de servicio. Dile a Dios: Padre, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que limpiar, qué es lo que tengo que preparar. Entrégale a Dios, Espíritu Santo, y dile: Señor, pásame ese aceite del ungüento para que yo pueda morir y nacer de nuevo. Quita todas aquellas cosas que no te agradan y regálale un momento del Señor de tu perfume en su presencia. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque sé que estás hablando a tu iglesia a tiempo y fuera de tiempo, a desafiarlos a estar atentos a las oportunidades de servir en nuestra congregación, en nuestra familia. A veces vemos a mamá que está tan ocupada mientras están haciendo las cosas, y nosotros estamos sentados y ahí está la pila de trastos, ahí está el montón de ropa sucia. Y el Señor nos dice: tú debes de servir en todo momento. Señor, gracias por esta mañana. Si eres hijo de Dios allá en redes sociales, si eres hijo de Dios acá, dale gracias al Señor por eso. Y si no tienes ahora en este momento a Jesús en tu corazón, dile: Señor, ven a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón porque quiero ser el altar donde se deposita tu sangre poderosa por primera vez. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido en el nombre de Jesús que tú vengas a mi vida y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y dame la oportunidad de cambiar y ser tu hijo en el nombre de Jesús. Tú en este momento fuiste llevado hace más de 2000 años a la cruz del Calvario, y yo te recibo en este instante ese sacrificio por mí. Y te pido en este momento que tu resurrección me traiga vida eterna. Gracias por todo tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Redes sociales, los despedimos. Nos vemos en la próxima. No dejes de venir y visitarnos por acá. Amén. Gracias, Jesús.